una ruptura es uno de los procesos, si no tal vez uno de los más duros que pasamos en la vida, sobre todo cuando lo pasamos muy jóvenes, ¿no? Es algo para lo que no nos preparan tal vez, o a lo que nos enfrentamos en un momento de la vida en el que nos sentimos muy vulnerables, tanto hombres como mujeres. Dentro de la neuropsicología, algo que tenemos que tener en cuenta, que para el cerebro la ruptura amorosa equivale a una pérdida, ¿no? A una pérdida emocional, lo que equivaldría a un duelo, ¿no? Y cuando nos exponemos a perder a esta persona que me generó tanto bienestar, tanta felicidad, tantas emociones bonitas, ¿no? que vienen con lo que es tener una relación, porque en el principio todas las relaciones por algo empiezan, ¿no? Porque hay mucha conexión, porque hay un plan a futuro, porque tienen muchas cosas en común, porque ya pueden verse con la otra persona a futuro, hacen planes, ¿no? Entonces hay toda una serie de situaciones que uno vive en la relación amorosa, que lo que significa para el cerebro es de que esto me gusta mucho, ¿no? Esto me gusta, esto me causa placer, me causa felicidad, o sea, no hay sensación más bonita que la de estar enamorados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando esto termina, ¿no? Por una u otra razón, la relación llega a su fin. Entonces, no sé, ya sea por elección propia o porque la otra persona fue la que decidió terminar la relación, para el cerebro lo que significa terminar la relación es que se va a terminar esto que me hacía sentir tan bien. Por eso es que muchas veces lo vemos comparado, el tema de la ruptura amorosa, con salir de una adicción. Entonces, ahí me dicen que está bajito el audio. Creo que tengo que aumentar el volumen acá, ¿verdad? O es que tengo que acercarme más, porque aquí estoy súper cerca. Alguien me dijo que tengo que bajar el audio para que se escuche mejor. A ver, me avisan si se escucha mejor. Es que yo tengo que hablar más fuerte también, puede ser. Sí, porque tengo el celular como un poquito lejos. Lo tengo como a la distancia de un brazo. Es que me alejé porque mi cara salía muy, muy así cuando me puse el aro de luz acá. Y en TikTok estoy normal. O sea, la distancia de TikTok está más como que normal. Me siento que me veo normal. Sin embargo, en Instagram siento que está solo mi cara. Me avisan si se escucha mejor, si no, para que hable más fuerte. Que igual yo hablo súper fuerte, así que más bien para que no me digan que no grite, es que estaba regulando mi voz. Pero me avisan si me escuchan bien, o tal vez tengo que mover como si estuviera tapado el micrófono un poco. El micrófono. Puede ser. Es que este celular es otra. Voy a intentar sacarle la funda. Sí, porque tuve que sacarle la funda a la cámara también. Vamos a ver si es eso. A ver, ahora en teoría, bueno, también ya está cargado. Estaba cargando, lo voy a desenchufar igual. En teoría está destapado. ¿Está mejor? Sí, eso lo de bajar el volumen me lo aconsejaron. O sea, lo vi en un no sé ni en dónde lo vi. Pensé que no tenía sentido, pero ahora sí tiene sentido. Bien. Ya, espero que se escuche mejor. Igual voy a intentar hablar más fuerte, porque estos en vivos van a quedar grabados. Entonces, gracias por avisarme que se estaba escuchando bajito, y lo voy a necesitar después los videos, así que mejor que estén bien, ¿ya? Gracias. Bien, estábamos hablando de lo que pasa en el cerebro cuando pasamos por el proceso de duelo por ruptura amorosa. Muchos psicólogos y neuropsicólogos también lo comparan con el proceso también de salir de una droga, o el proceso que pasan los drogadictos al salir de sus adicciones. ¿Por qué? Porque al estar el cerebro tan expuesto a sustancias
tan placenteras, ¿no? Como son la oxitocina, la serotonina, que son hormonas de la felicidad, de la tranquilidad, de la paz, de la calma, ¿no? Entonces, como estuve expuesto a tantas sustancias tan que me hacían sentir tan bien, y que de golpe, o bueno, no de golpe, pero por una otra razón, la relación termina, entonces yo dejo de ver a esta persona y me tengo que obligar a reenfocar mi atención al proceso que va a ser adaptarme a vivir sin esta persona en mi vida. Entonces el cerebro lo rechaza, o sea, sí hay una resistencia que tenemos de forma natural a resistimos dejar eso que nosotros representa la felicidad, la tranquilidad, todo lo bonito, toda la esperanza que tuvimos, que pusimos en esa persona, ¿no? Entonces por eso el cerebro tampoco ayuda, ¿no? Mucho en ese sentido, porque de ahí es donde vienen esos pensamientos intrusivos de ¿y si le llamamos? ¿Y si le escribimos? Y claro, entonces es natural para el cerebro querer volver a sentirse bien. Entonces por ese lado también hay que entenderlo, de que de forma natural nuestro cuerpo quiere estar bien, estar tranquilo, y si exponerme a esta persona me causó tanta felicidad, pues va a querer naturalmente volver a lo que era antes. Sin embargo, ya a nivel racional, ya desde la lógica, ya desde la experiencia vivida, es que vienen los pensamientos que dicen, y ya empezamos a pensar en esto que fue el motivo de ruptura, que normalmente suele ser por una decisión propia o una decisión de la otra persona, ¿no? Ya sea por el motivo que sea, siempre es algo que no podemos controlar, ¿no? El hecho de que una relación termine, a no ser que los dos estén comprometidos a superar las dificultades y seguir con la relación. Pero eso tiene que ver también con el tema de que vivimos en una cultura, ¿no? Que todo es muy rápido, muy inmediato, y las relaciones que se comprometen a trabajar en la relación y hacer que funcione, la verdad es que son pocas. Hay relaciones que las dos personas se comprometen a crecer juntos, a superar las dificultades juntos, y pueden, de apoyo de las dos partes, mantener la relación. Pero si una de las personas decide no continuar, como dice Gabriel Rolón, ¿no? Hay que irse con dignidad, ¿no? Ya que se perdió la relación, pues que no se pierda el amor propio, ¿no? Y si es ya sea una decisión de la otra persona o por algún evento que va en contra de mis valores, como suele ser la infidelidad, entonces ahí toca iniciar este proceso de duelo para superar esta ruptura amorosa, ¿no? Bien. Dentro de las emociones que normalmente se viven más que todo las emociones displacenteras en el proceso de ruptura. Se vive mucha tristeza, mucho enojo, mucha ira, se presenta el miedo, la rabia, ¿no? Hay muchas emociones, pero vamos a entender primero qué son las emociones antes de hablar de ellas. Bien, las emociones en sí son reacciones, respuestas totalmente naturales y totalmente normales y humanas que atravesamos a lo largo de nuestra vida, que se pueden clasificar en placenteras y displacenteras, contrario a positivas o negativas, porque en realidad no hay emociones positivas o negativas. Las emociones solo son emociones y las vamos a vivir, y todas tienen una función, o por algo las estoy pasando, por algo estoy viviendo estas emociones, ¿no? Vienen a darme un mensaje. Bien, dentro de las emociones de displacenteras o de malestar están las más conocidas, o las que más trabajamos en terapia, son la tristeza y el enojo o la rabia. Las trabajamos mucho en terapia porque son las que más, muchas veces son las que más reprimimos, ¿no? Son las que más escondemos,
Cuando pasamos por el proceso de duelo vivimos mucho lo que es la invalidación emocional. Normalmente pasamos por esta etapa en la que nos sentimos muy mal, sin embargo, el contexto parece no entender lo que estamos pasando o esperan que lo pase rápido, ¿no? Por eso es que se escucha mucho que dicen, deberías salir, ¿no? Deberías inscribirte al gimnasio, deberías, y empiezan todas que lo hacen con muy buena intención, pero el mensaje inconsciente que estás recibiendo tu cerebro te dice, entonces esto que estoy sintiendo está mal, o esto que estoy sintiendo debería pasarse rápido, ¿no? O sea, debería ya dejar de sentirlo. Y esto de aguantarse la tristeza, aguantarse el dolor, la rabia, muchas veces hace el efecto contrario que recuperarnos del duelo, ¿no? O sea, en lugar de ayudar al proceso de duelo, lo que hace es que se me vaya acumulando la emoción y que yo la contenga, y va a llegar un punto en que esa emoción tiene que salir, ¿no? Esto depende mucho de cómo también nos enseñaron a manejar las emociones en nuestra infancia, porque en la infancia es como el modelo que tenemos de cómo es que tiene que verse lo que está bien, lo que está correcto. Si en la infancia tuvimos figuras de ejemplo que vienen a ser los papás, abuelos, hermanos o cualquier persona que represente una autoridad, ellos son los que nos muestran cómo deben verse las emociones, ¿no? Por ejemplo, cómo manejaban tus padres o tus figuras de cuidado, cómo manejaban ellos la tristeza, cómo manejaban ellos el enojo, cómo te hacían entender a ti que estaba bien o estaba mal comportarse. De eso mucho depende la inteligencia emocional que lleguemos a tener luego nosotros de adultos. Entonces, hay que hacernos esa pregunta: ¿hubo un respeto hacia mis emociones cuando yo era niño? O sea, ¿se respetaron mis emociones? ¿Me dejaron sentir tristeza? ¿Me fue permitido sentir enojo? ¿Me fue permitido expresar mi dolor, mi llanto, mi ira? Y muchas veces los niños, o nosotros cuando somos niños, si es que hubo alguna emoción que fue reprimida o fue invalidada, por ejemplo, culturalmente tenemos mucho estos mensajes que ya están en el inconsciente colectivo. Por ejemplo, los niños no lloran, ¿no? A las niñas le pueden decir, te ves más bonita cuando no lloras, o las niñas bonitas no lloran, o algo más como de rechazo, como decir, no te quiero ver llorar, ¿no? O si vas a llorar, te vas allá, al cuarto, ¿no? Entonces ya mucho de esto lo tenemos ya en el inconsciente colectivo. O sea, quiere decir que es algo que o nos lo dijeron o fue algo que escuchamos que le dijeron a alguien más, ¿no? En algún momento de la infancia. Entonces, cuando tenemos estos mensajes, inconscientemente ya nuestra emoción se empieza como que a replegar. Esto, pero como una forma adaptativa del ser humano en un sentido de complacer, puede ser, de hacer sentir bien a los demás, o de que no me excluyan, de que no me rechacen, ¿no? Entonces es algo muy de la supervivencia del ser humano cuando es niño, pero lo que conlleva eso es de que en el futuro mi forma de gestionar las emociones no va a ser tan adaptativa, o no va a ser tan favorable, ¿no? para mi desarrollo personal. Hay tres opciones que puede tomar como mecanismo de defensa, ¿no? el cerebro en estos momentos de invalidación emocional, que pueden ser que yo lo que aprenda a hacer con estas emociones que son invalidadas en mi familia. Puede ser que yo sienta la emoción, o sea, yo identifico que siento mi emoción, pero no la muestro, ¿no? Entonces son personas que pueden sentirse
mal, pero aparentar en la cara, estar tranquilos, aparentar otras cosas, ¿no? La segunda opción es que no me permito ni sentirla ni mostrarla, ¿no? Entonces yo totalmente bloqueo esa emoción y suele suceder en personas que no sé si se han dado cuenta de que no corresponde la vivencia con la expresión. Por ejemplo, si yo estoy pasando por este proceso de ruptura amorosa y no expreso ninguna emoción, así como que le da igual, ¿no? Entonces eso quiere decir que la forma en la que aprendió o entendió que podía gestionar las emociones era no sentirlas, ¿no? Entonces si no las siento, no causan un problema, ¿no? El problema ahí es que la emoción va a buscar por dónde expresarse, ¿no? Y la tercera forma de mecanismo para cuando nos invalidan las emociones es este tema de reemplazarla. Por ejemplo, yo me estoy sintiendo triste por algo que estoy pasando, pero me muestro enojada, ¿no? Porque normalmente el enojo está mejor aceptado que la tristeza, ¿no? Normalmente asociamos el enojo como una emoción como que representa a una persona con carácter o que es alguien que sabe poner límites. Entonces hay varias buenas connotaciones hacia el enojo más de las que hay hacia la tristeza. Entonces es muy común que nos sintamos tristes pero mostremos enojo, o al revés, estar enojados y mostrar otra emoción como el miedo, ¿no? o tener miedo y mostrar tristeza. Entonces varía mucho, depende de la forma en la que yo aprendí a gestionar mis emociones. En cualquiera de estos casos, lo que ocasiona es que la emoción se acumule en el cuerpo y busque la forma de expresarse, ¿no? Busque la forma de salir, que normalmente suele ser con la ansiedad, ¿no? El tema de la ansiedad es como que la expresión máxima de las emociones reprimidas. Por ejemplo, mucho miedo, mucha tristeza o mucho enojo pueden desembocar en un ataque de ansiedad. ¿Por qué? Porque la ansiedad es más física, ¿no? Entonces la emoción, al no haber sido escuchada, entendida a un nivel emocional, lo que hace va a ser irse al cuerpo, ¿no? Y se va al cuerpo por medio de la sudoración, los temblores, las palpitaciones, el dolor en el cuello, este hormigueo que se siente en las extremidades o en la espalda, la rigidez en la espalda, dolores musculares, ¿no? Entonces ya toda esta sintomatología ya más física es la expresión de emociones que no han sido bien gestionadas. Entonces, normalmente estas emociones, hay formas, ¿no? de gestionar. Las personas encontramos formas de gestionar esta emoción. Por ejemplo, muchas personas van al gimnasio, muchas personas realizan deportes, tienen otras actividades, ¿no? Entonces hay recursos que podemos acceder que nos ayudan a gestionar mejor nuestras emociones. Pero por más de que a veces tengamos las actividades y sepamos qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Como para sacar esta energía que tengo, como con el gimnasio o correr, pero sin embargo no nos olvidemos que el origen de esto es emocional, ¿no? Entonces muchas veces intentamos tratar estos temas físicos con algo físico, ¿no? La actividad física, buscamos el tema de las tabletas, ¿no? Para mejorar el malestar físico, pero sin embargo no nos olvidemos que esto tiene un origen emocional, y al tener un origen emocional lo que requiere en realidad es un tratamiento que atienda
las emociones, ¿no? Y ahí es donde entramos los psicólogos, que creo que terminamos siendo el último el último recurso, ¿no? Lastimosamente. Bueno, gracias a Dios, cada vez más personas, ¿no? Somos más conscientes de la importancia de las emociones y de gestionarlas bien y del trabajo del psicólogo, pero aún así, lo bueno es que ahora ya estamos en el radar, ¿no? Si bien como última opción, pero ya estamos en el radar. Antes no estábamos. Es tan real creo que es un TikTok que muestran, ¿no? Cuando me siento mal, algo decía, sobrepensar, o no recuerdo bien qué decía que era el malestar, pero habían un montón de opciones, ¿no? Así, me voy al naturista, me voy al gimnasio, voy a cenar con mis amigas, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, hago un montón de cosas, y el último recurso así al otro lado era voy al psicólogo, ¿no? Que en realidad ese es nuestro trabajo, ¿no? O sea, nosotras estudiamos, nos preparamos, hacemos cursos y estamos todo el tiempo actualizándonos para el trabajo con las emociones, ¿no? Porque son importantes y porque muchas veces, por ejemplo, en terapia, algo que escucho muchísimo, si es que no lo escucho siempre de mis tratamientos, creo que el 90% de las veces puede ser que habré escuchado que me dijeron mis pacientes, no entiendo por qué no busqué ayuda antes, ¿no? Entonces yo algo que les digo, un poco para también ayudarles a entender de que esto es un proceso y que el cerebro tiene un cierto nivel de tolerancia al malestar, que normalmente suele ser la vivencia que yo tuve de niña o niño, qué tanto malestar yo viví cuando estaba empezando a vivir, ¿no? De niño, adolescente, qué tanto malestar pasé y pude seguir, ¿no? Y pude seguir adelante. Entonces, mientras más mal lo hayamos pasado en nuestra infancia, es más probable que tarde más tiempo en acudir a terapia en adulto. ¿Por qué? Porque mi cerebro tuvo una exposición a esta hormona del estrés, que es el cortisol. Entonces fui expuesta a esta descarga de cortisol durante tanto tiempo que este malestar que estoy viviendo ahora me parece similar o tolerable. Entonces va a llegar un punto en que yo voy a vivir con ese malestar y voy a intentar gastar todos mis recursos, todo lo que esté a mi alcance, todo lo que yo sepa. Voy a leer libros, voy a intentar hacer lo mejor que puedo, pero cuando llegue el punto en el que yo ya no puedo lidiar con este malestar, que ya viene a ser el punto que ya yo no puedo dormir, que ya yo no puedo comer, lastimosamente llegamos a situaciones bien graves, ¿no? En las que recién alguien dice que tocamos fondo, ¿no? Que viene este dicho de tocamos fondo, y recién es que decimos, ok, ya no puedo, necesito ayuda, ¿no? Que si bien ahora ya tenemos esa cultura y esa conciencia de que podemos recurrir a un psicólogo, a un terapeuta que nos ayude, bueno, como les digo, no dejan para último, pero por lo menos somos opción. Entonces, en esos casos de opción, ahí estamos los terapeutas para apoyar con todas las estrategias que tengamos a nuestro alcance para acompañarlos a pasar este proceso que es muy natural, es muy humano, ¿no? El sufrimiento es parte de la vida, así no nos guste, así pensemos que es muy injusto, pero es parte de la experiencia humana. Entonces tenemos lo mejor, lo más sano es entenderlo y acompañar el proceso, ¿no? El proceso de salir de este bajón emocional, digámosle, y volver a estar tranquilos, ¿no? Porque la felicidad, la tranquilidad, la calma son las emociones que causan más bienestar, tanto a nivel emocional como físico, ¿no? Es más probable que una persona que puede gestionar sus emociones
logre estar en bienestar y menos expuesto a enfermedades, a resfriados, etc. Bien, de la actividad que hicimos en el grupo de WhatsApp, tuve las historias de 3 mujeres maravillosas que pasaron perdón, que pasaron por el proceso de ruptura. Antes de pasar a esa actividad, aquí me llegó un mensaje de: los padres de hoy se preocupan por las emociones de sus hijos y buscan ayuda. Sí, la verdad que sí. Ahora es más probable que los niños vayan a terapia, ¿no? Que los padres son más conscientes ahora y ya llevan a sus niños a terapia porque saben la importancia de la infancia. Una vez que uno empieza a entender las emociones y lo importante que es la infancia y los modelos de adultos que tenemos, entonces ya hay más conciencia para enseñarles a los niños, ¿no? Ya esta generación ya es una generación que está creciendo con mucha inteligencia emocional, que creo que las generaciones pasadas, las nuestras, ¿no? Los millennials, que es como que lo estamos aprendiendo en el camino, pero las generaciones de ahora están más expuestos a la información. Entonces, eso es bueno. Dice: esta nueva generación de padres e hijos son más conscientes de la importancia de las emociones. Sí, totalmente de acuerdo. Bien. Entonces, dentro de las historias que me comentaron, algunas miembros del grupo de WhatsApp, pude identificar algunas emociones que se repitieron en las tres personas que me contaron sus historias. La primera emoción asociada a la ruptura amorosa es la tristeza, ¿no? Y la tristeza, como una emoción muy dura, ¿no? En el proceso de ruptura. ¿Por qué? Porque, como les decía en un principio, las emociones están tan acostumbradas a estar bien que cuando se les distancia de esa persona que me causaba tanto bienestar y felicidad, entonces la primera reacción es que quiero que vuelva, ¿no? Y como quiero que vuelva, el cuerpo manda esta señal de que ahora entonces me pongo triste para causar un malestar y que yo también haga este proceso de introspección. La tristeza invita mucho a mirar hacia adentro, a tal vez aislarse, pensar las cosas, conmemorar lo bonito, ¿no? Por eso es que se vienen muchos recuerdos bonitos en este momento de ruptura amorosa, porque es como un momento de conmemoración a lo que se vivió, ¿no? Y si bien nos hace extrañarlo, extrañar la relación, también nos hace conectar ideas, ¿no? Hacer este tipo de conexiones de qué fue lo que pasó, esto es lo que viví, pero después las cosas cambiaron, ¿no? Entonces hay mucho ejercicio de pensar. Por eso sobrepensamos mucho cuando estamos tristes, porque lo que invita a la tristeza es hacer un análisis de la experiencia, buscando un aprendizaje, ¿no? ¿Qué se está viviendo o qué se vivió en esa experiencia de lo que puedo aprender? Algo, por ejemplo, que yo les comento mucho a mis participantes en los talleres es que intentemos hacernos las preguntas correctas con respecto al proceso de ruptura, ¿no? Por ejemplo, pensar por qué fue que terminó, qué fue lo que pasó, qué fue lo que no debía hacer, ¿no? Qué fue lo que sí debía hacer, ¿no? Qué fue lo que permití, qué es lo que ya no voy a volver a permitir en otra relación en el futuro. Entonces, esto para orientar esta tristeza a que sea constructiva, ¿no? Que yo pueda sacar de este momento de introspección el aprendizaje. Y es muy importante esta parte de buscar el aprendizaje,
porque si yo no hago este ejercicio de forma consciente, lo que hace mi cuerpo es llevarme a la emoción, o sea, como que ser succionada por la emoción y ahogarme en ese sentimiento, ¿no? Que ya en casos extremos vendría a ser lo que conocemos como depresión, que la depresión es una tristeza muy profunda, ¿no? El exceso de tristeza causaría una depresión. La depresión en sí es humana, es una emoción, es natural, va a llegar, la vamos a vivir porque es normal vivirla, la tristeza. Pero hay que acompañar el proceso de la emoción para poder pasarla de forma tranquila y darle paso a la siguiente emoción. Porque ya si yo me quedo en esa emoción de tristeza y dejo que me consuma, ya ahí voy a necesitar ayuda más especializada que me apoye a salir de ese cuadro depresivo, ¿no? Que es ya cuando recurrimos a mis colegas los psiquiatras, ¿no? Que ya necesitamos medicación, en algunos casos necesitamos internación, más la terapia psicológica, ¿no? Entonces se convierte ya en algo más profundo a trabajar. Sin embargo, de por sí sola, la tristeza es natural. Y mientras más conozcamos de ella, mientras más sepamos cómo es, cómo se siente, a qué viene, qué llega, y cómo ir siendo más compasivas con una misma, de entender de que este es un proceso normal, la tristeza es normal y que así como vino también se va a ir, ¿no? Pero yo la voy a ayudar a que se vaya en paz, más o menos, ¿no? Bien, la tristeza es la principal emoción que se vive dentro del proceso de ruptura amorosa. Un ejercicio que siempre recomiendo y que está en el taller que vamos a hacer el jueves y el viernes es este ejercicio de escritura terapéutica, que nos ayuda bastante en esta parte del desahogarse, ¿no? Y tal vez escribir todo lo que fue la relación, tanto lo bueno como lo malo, tal vez ahí hacer el análisis, ¿no? De qué estoy aprendiendo, qué me está dejando esta relación, de qué puedo estar agradecida con esta persona, ¿no? Entonces ir haciendo, profundizando, pero ya de una forma más consciente, todo lo que es esta etapa, ¿no? Otra de las emociones que se vive mucho es el tema del miedo, ¿no? El miedo, por ejemplo, a la soledad. Algo que escucho mucho en sesiones es que las personas en el proceso de duelo por ruptura viven muy fuerte el miedo a no encontrar a alguien más, ¿no? De quedarse solas o de no poder volver a amar, ¿no? Entonces hay mucho miedo en torno a lo que es el duelo por ruptura. Y el miedo en sí es una emoción muy de supervivencia, ¿no? Es una emoción muy protectora que lo que hace es como cuidarnos, nos cuida mucho, como decir precaución, esto puede pasar, ¿no? Esa es como la función del miedo. Pero el miedo también tiene su excedente de forma negativa, ¿no? Que sería la ansiedad. La ansiedad en realidad es un exceso de miedo. Así como la depresión es exceso de tristeza, la ansiedad es exceso de miedo. Y más que todo un miedo a futuro, ¿no? Un miedo a lo desconocido. De por sí, el cerebro tiene como que ahí su rivalidad con lo desconocido, porque al cerebro no le gusta, a tu cerebro no le gusta lo desconocido, no le gusta la incertidumbre, no lo quiere, le causa malestar. Al cerebro lo que le gusta es estar tranquilo, saber lo que va a pasar, tener seguridad,
sentirse protegido, ¿no? Entonces, esta parte de vivir la incertidumbre lo pone como en un momento de que esto no me está gustando. Y de ahí es donde nace el tema de la ansiedad. Cuando no sabemos cómo manejar bien este miedo y tal vez no tenemos las estrategias para manejarlo, pasa que me pueden dar cuadros de ansiedad o este tema de sobrepensar todo el tiempo en esta situación, en lo que estoy viviendo. ¿Qué otra emoción? A ver, tenemos... Aquí está. Bueno, el miedo en las 3 historias que me mandaron, el miedo está muy asociado a varios tipos de miedo. Por ejemplo, miedo al futuro, por el tema de que a veces nos toca afrontar una ruptura amorosa con hijos, ¿no? Entonces tenemos como que una sobrecarga, no tanto también por el miedo hacia mí y hacia mis necesidades internas, sino que aparte de eso también tengo miedos asociados al bienestar de mis hijos, ¿no? Que se van a quedar sin padre, qué vamos a hacer, dónde vamos a vivir, ¿no? Entonces, este tema del miedo es muy, muy vivido, por eso es que se viven estos ataques de ansiedad sobre todo en las primeras noches de la ruptura amorosa, son las más difíciles porque claro, la tristeza se encuentra en su máxima expresión y seguida a eso también nace el sentimiento del miedo. ¿Qué otra emoción? A ver. Rabia, enojo. Sí. Otra de las emociones que se vivió mucho es esta de sentir enojo o rabia, porque el enojo de por sí, lo que nos invita su función del enojo es como una forma de autodefensa, ¿no? Se está defendiendo a sí misma de lo que no le parece correcto o no le parece justo. Es una forma de marcar límites. Entonces, cuando estos límites míos se ven transgredidos o me siento vulnerada o atacada por algo que viene del exterior, entonces se dispara, ¿no? Esta emoción de sentir enojo, de sentir rabia, de sentir odio, ¿no? Entonces es muy normal tener este tipo de emociones en el proceso de duelo. Muchas veces también tenemos esta parte nuestra de estar distante, ¿no? Hay muchas personas que su forma de enojarse es cortar, ¿no? la comunicación y desvincularse completamente de esa persona, que también es una forma de enojo. Otras personas se muestran agresivas, ¿no? Puede ser agresividad física o verbal, que sienten esta explosión de ira, de enojo hacia la otra persona, que muchas veces lo que sienten es que no cumplió lo que prometió, o no cumplió sus expectativas, o este hecho de no cumplir algo, ¿no? Otra emoción que sienten es otra vez el miedo a la soledad. Si bien, ya vimos el miedo a la soledad, el miedo de volver a amar, el miedo a no perdonar, el miedo a vivir con rencor. Sí. Si bien se vive mucho, hay muchos tipos de miedo, pero el abordaje que se hace en terapia es el mismo. Abordamos el miedo desde el mismo origen, que es esta parte de no poder tolerar la incertidumbre. Entonces el abordaje para estos tipos de miedo es el mismo. El sentimiento de culpa, sí, eso se aborda desde otro lado. El sentimiento de culpa muchas veces se ve asociado a las cosas de las que me arrepiento, ¿no? En la relación, por ejemplo, si me arrepiento de las cosas que permití en la relación,
o me arrepiento de cosas que dije, que hice, que no hice. Esto está más asociado a la tristeza porque está como que mirando hacia el pasado y muchas veces no tiene un punto de salida, ¿no? Porque lo que se hizo ya está hecho. Entonces no hay cómo cambiar el pasado. Entonces enfrentar a la persona a esto también generan otras emociones, ¿no? El sentimiento de culpa es muy, muy natural en este proceso de ruptura amorosa. Confusión también. Confusión lo he escuchado mucho en terapia en el sentido de, sobre todo en parejas que terminan, pero no porque algo malo haya pasado, sino porque fue una decisión conjunta o vieron que no iban para el mismo lado. Entonces hay mucha confusión aquí porque normalmente tenemos muy inculcado que algo malo tiene que pasar para que la relación termine. Por ejemplo, tiene que pasar una infidelidad, tiene que pasar una pelea o algo muy, muy duro, muy difícil, y no siempre es así. Así como hay relaciones de todo tipo, también hay rupturas de todo tipo. Y cuando pasamos por una ruptura que no tiene nada que ver con lo que está socialmente aceptado, por ejemplo, no era una pareja tóxica, no me controlaba, no había maltrato, no. Entonces tenemos mucho de que tendría que haber todo esto para que terminemos. Y como no hay, estoy tranquila, ¿no? Pero hay otros motivos también por los que una pareja puede terminar. Y no siempre son así tan drásticos como una infidelidad. A veces hay otros motivadores para dar por finalizada la relación. Entonces eso genera en las personas que sientan como que ¿qué pasó aquí? ¿No? O sea, ¿por qué si yo hice todo bien, hicimos todo bien? ¿Qué pasó? ¿No? Entonces confusión, que también genera sentimiento de culpa, que también genera ansiedad. Entonces lo más duro de pasar por esta etapa no es tanto las emociones así individuales por sí, sino sentirte tan abrumada por este cúmulo de emociones que vienen como oleada en tu cuerpo. Eso es lo difícil, ¿no? Entonces, desde la terapia, por ejemplo, si bien trabajamos las emociones de forma como que en psicoeducación más general, individualizadas, así, pero en el tratamiento en sí trabajamos este sentimiento también de sentirse abrumado por emociones que están encontradas, ¿no? Y es muy normal atender pacientes que expresan que sienten rabia, enojo, pero también tristeza y sentimiento de culpa y miedo a la soledad, ¿no? Entonces es totalmente normal que al pasar, sobre todo al principio, pasar por esto y sentir que las emociones se vienen de golpe. Y hacer el acompañamiento es muy importante, ¿no? Que si bien hay personas que no tienen esa red de apoyo, que lo ideal sería tener una red de apoyo que pueda contener esas emociones, tal vez solo escuchando o solo estando ahí acompañando a la persona. Pero si no tenemos esa red de apoyo que pueda validar mis emociones, entonces ahí es un buen momento para buscar ayuda terapéutica. Y si no es posible hacerse atender por un psicólogo de forma individual, la terapia grupal es una muy buena opción, ¿no? Porque lo bueno de la terapia grupal, de estos talleres grupales, este taller que voy a dar el jueves y el viernes, lo bueno de estos talleres es de que uno puede conectar, por un lado, con personas que están pasando lo mismo. Esto es sumamente importante porque cuando tú pasas por este proceso de duelo por ruptura y no te sientes validado, o sea, las otras personas más bien solo te dan soluciones, así como que andate de fiesta, anda al gimnasio, salí a correr, lee un libro, ¿no? Me empiezan a dar respuestas, pero en ese momento yo no necesito que me digas qué hacer. En este momento tal vez necesito que me escuches, que me contengas. Entonces,
este espacio de terapia es ideal para esto, ¿no? Para tener un espacio de desahogo, de contención, de comprensión, de sentirme de que no estoy loca, ¿no? O sea, no estoy loca, esto lo que estoy pasando es normal, es natural, va a pasar y tengo que sentir este dolor en este momento, y cuando esté lista voy a pasar también por el proceso de buscar las estrategias, ¿no? Que sean necesarias para salir de ahí. Y la forma más humana, amorosa, compasiva de pasar por esto es con la ayuda de un profesional en la salud mental que te pueda recomendar, indicar cómo pasar por estas emociones de la forma más tranquila, amorosa posible. Bien, ese fue el en vivo de hoy. Muchas gracias a las personas